Hola, bienvenidos a Club de Prensa. Soy Moni Jensen desde Washington, reemplazando a Juan Carlos Iragorri. Hoy me acompañan en la mesa Pablo Pardo, corresponsal del diario El Mundo. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. El profesor John Dinges, profesor de periodismo de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia, que ha sido también corresponsal en varios países de América Latina. Bienvenido a Club de Prensa. Gracias. Y Dori Toribio, corresponsal de Mediaset. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, gracias. Pablo, la noticia de la semana en materia económica ha sido sin duda el desplome de la Bolsa de Valores china, el Shanghai Composite Index, que tuvo una caída al principio de la semana que fue la más dramática desde el año 2007. Se han especulado las distintas causas que puede haber producido este desplome. Puede ser la especulación, sin duda, algunas medidas del Fondo Monetario Internacional, la caída de la producción industrial, un exceso de regulación, en fin, hay varias teorías al respecto. Usted ha escrito para su periódico un artículo titulado "El rescate de China, no el de Grecia, es el problema". En este momento, ¿cómo afecta esta caída a una bolsa que es pequeña? Usted mismo especifica que es una bolsa más pequeña que la española. Sí. ¿Por qué esta caída afecta obviamente a la economía china y al mercado mundial? Bueno, afecta fundamentalmente porque la economía china es la segunda mayor economía del mundo, viene a ser como un séptimo de la economía mundial. La caída de la bolsa afecta sobre todo a los jóvenes, que es la gente que más está invirtiendo en bolsa. Los jóvenes son los que más consumen en China. China está tratando de reorientar su economía, digamos, de la inversión y de la exportación al consumo, que es algo que, por ejemplo, en Europa debería aprender Alemania. Y entonces, digamos que esto lo que va a suponer es que los chinos van a consumir menos. Si los chinos consumen menos, hay que tener en cuenta que los dos motores en general que mantienen la economía mundial funcionando es el productor chino y el consumidor de Estados Unidos. Ahora los chinos están cambiando hacia consumidores. El problema es que si consumen menos, por ejemplo, todas las materias primas que importan de América Latina pues ya están cayendo, cada vez importan menos, los precios de las materias primas están cayendo. Esto es algo que, por ejemplo, saben muy bien los brasileños, pero también los chilenos, etc. Entonces tiene un efecto, tiene un impacto muy grande. Y al mismo tiempo, la bolsa china es una bolsa muy extraña, muy intervenida por el gobierno, donde prácticamente son todos pequeños inversores, o fundamentalmente pequeños inversores, con lo cual digamos que el impacto se nota todavía más en la población en general. Entonces digamos que va a haber menos crecimiento en China en un momento en el cual el crecimiento en toda la economía mundial se está frenando. Se especula que China tiene que crecer al 7%, que es la cifra que tiene prevista para poder cumplir con sus obligaciones de deuda, y sin embargo la economía no parece estar tan robusta. ¿Logrará China este objetivo para cumplir sus obligaciones? Bueno, yo creo que yo soy de los que opinan que la cifra del crecimiento de China del 7% es mentira. China es un país que ha logrado verdaderas maravillas en materia de estadísticas, como por ejemplo consumir menos energía pero que el PIB siguiera creciendo al 7%. En China existe un poco esta idea de que hay que crecer al 7% porque si no se crece al 7% no se genera riqueza, y entonces los chinos salen a la calle y organizan una revolución como en Tiananmen en 1989. Pero desde luego China no está creciendo al 7%. Cuando uno mira las estadísticas de China es muy curioso porque digamos el mercado espera un crecimiento del 6,8% y China crece un 6,7 o un 6,9. Dios mío, es milagroso, con ningún otro país del mundo pasa esto. Desde luego yo creo que China está creciendo menos del 5%, pero hay que tener en cuenta también que la población en China no está creciendo, la población en China está envejeciendo muy deprisa por la política del hijo único que han tenido, y yo creo que tienen bastante margen para crecer menos, incluso al 4%. John Dinges. Bueno, llama la atención que en China, como creo que no pasa en otros países, el gobierno mismo promueve la inversión de los pequeños inversores, y eso ha pasado. Y cuando empieza a caer, el gobierno trata de asegurar a los inversores que no pasa nada. Entonces, con eso, que sigue cayendo, eso causa una falta de confianza muy grande en cuanto a esas personas. Eso, primer punto, ¿no? Segundo, esa repercusión, ese efecto en la economía mundial es relativamente poco. Llama la atención a mí, leyendo hoy en el New York Times, que en el artículo que dice que esta semana las bolsas norteamericanas estaban más o menos tambaleantes esta semana, subieron un poco ayer. En el sexto párrafo mencionan la crisis de la bolsa en China. Entonces, el aislamiento de la bolsa china, digamos, protege el resto de la economía mundial.
y después entran los otros factores de la economía misma. Entonces, con base en estas teorías encontradas, Dori, ¿tenemos razón para estar preocupados por la caída de la bolsa china o no tanto? Yo sí, yo creo que sí. Yo no soy tan prudente como el profesor. Yo creo que sí, no a corto plazo, porque efectivamente la bolsa china es muy reducida y está muy protegida con todo el intervencionismo del gobierno chino, pero sí creo que las ramificaciones a largo plazo pueden ser importantes en los campos que ya ha mencionado Pablo. Por un lado están las importaciones y exportaciones y el rol que China tiene en el mundo en este sentido, y sobre todo puede afectar en primer lugar a Asia y América Latina en todo el tema de las importaciones de materia prima, pero esas ramificaciones pueden llegar después tranquilamente aquí a Estados Unidos o a Europa en los sectores del automóvil o en el sector de la moda, por ejemplo. Y después está la parte que a mí sería la que más me preocupa, y es el mercado de las divisas, o cómo puede afectar esto a la debilidad del dólar, no a corto plazo, pero sí a largo plazo, porque al final, como sabemos, China es el tenedor principal de la deuda de Estados Unidos, y si llegara una crisis potencial mayor, comenzaría a vender deuda, y eso no sabemos cómo podría afectar al dólar. Y luego un tercer punto que a mí me preocupa, viendo cuál ha sido la trayectoria de China este último año, que ha encadenado dos grandes crisis inmobiliarias, y ahora llega esta sacudida bursátil, es si realmente sabemos toda la verdad de las cifras. Pablo apuntaba a la cifra del crecimiento, que no está tan claro que sea un 7% y que una vez se sorprende con los pronósticos. A mí me preocupa saber si realmente el gobierno chino nos está diciendo la magnitud real de esta crisis actual, o realmente luego vamos a saber que ha sido mucho mayor, como nos pasó con Grecia. Más noticias económicas, profesor Dínguez, esta vez sobre el Brasil, a la crisis política que ha vivido la presidenta Dilma Rousseff, la crisis de acusaciones de corrupción a los grandes buques insignias de la economía brasileña, de Petrobras, ahora de Electrobras, se le han sumado aún más malas noticias económicas. Esta semana la firma calificadora de riesgo Standard & Poor's le bajó la perspectiva de crédito a Brasil. Tenía una calificación de estable y pasó a negativa, es decir, triple B menos para los que no somos expertos en finanzas. Es el último grado antes de perder el grado de inversión. El grado de inversión es prácticamente el sello de credibilidad que tiene un país en el mercado internacional. En América Latina tienen grado de inversión países como Chile, México, Colombia, Perú, recientemente Uruguay, y es una especie de pasaporte al mundo financiero mundial. Fracasó el ministro de Economía, Joaquim Levy, en su política de austeridad, en su intento de rescatar la economía brasilera, y qué consecuencias políticas tiene esto para Dilma Rousseff. Mire, encima de todas las malas noticias en la economía brasileña, se espera ahora una contracción de más de 2%, o sea, plena recesión. Y eso, bueno, por las razones técnicas que no voy a tratar de analizar, ¿no? De por qué se llega a bono basura o se amenaza con llegar tan bajo en las inversiones financieras. Pero yo creo que Brasil pasa por una crisis política muy importante por la corrupción, que antes se hablaba mucho de Petrobras. Oficiales de los mismos partidos del gobierno están en las empresas estatales. Ellos a su vez hacen arreglos con coimas grandísimas. Y ahora esta semana se allanó 23 residencias en el país, en oficinas de personas de los partidos. El más importante es el presidente de la empresa electronuclear, el vicealmirante Othán Pinheiro da Silva, el padre, famoso por ser padre de la industria nuclear brasileña. O sea, una persona de una reputación muy grande, ahora está detenido. Entonces, el escándalo obviamente va a llegar a los partidos, llega a la presidencia, llega a llamar a la destitución de la misma presidencia. Entonces, estamos en el principio de la crisis, creo. Pablo Pardo. Bueno, yo creo que una de las cosas que son bastante preocupantes es esta bajada del rating de Standard & Poor's, aunque no haya tenido consecuencias. Hay que tener en cuenta que la crisis en China empezó precisamente cuando MSCI, que es una empresa que, digamos, hace análisis de mercado, pero de bolsa,
decidió en junio que no iba a poner a la bolsa de Shanghai, creo que también a la de Shenzhen, en su índice de, digamos, bolsas de países desarrollados, que es un índice, creo que son unas 23 bolsas o una cosa así. Ahora mismo con lo de Standard & Poor's, si Brasil llega a la situación de bono basura puede ser muy complicado. ¿Por qué? Porque lo que se llaman instituciones financieras reguladas, es decir, bancos o fondos de pensiones, normalmente solamente se les deja, las autoridades solo les dejan invertir en países que tienen grado de inversión. Con lo cual, si Brasil queda en bono basura, van a dejar de invertir ahí. Brasil ya tiene un problema de captación de capitales, un problema muy grande y puede acabar teniendo un problema muchísimo más grande. Con lo cual, yo creo que esta es una noticia muy mala por lo que, digamos, adelanta o por la situación en la que pone a Brasil. Es decir, claramente demuestra que Brasil tiene un problema económico muy serio, que la euforia de principios de esta década es una cosa completamente del pasado y que, bueno, Brasil tiene algo. Yo creo que es que Brasil siempre es el país del futuro, pero nunca es el país del presente. Iba a ser la potencia económica latinoamericana, etcétera, etcétera. Es la potencia económica latinoamericana, por supuesto, pero se esperaba más de Brasil, ¿no? Brasil funciona siempre con estos dientes de sierra. Dicho así, entonces, ¿es el ex país del futuro, el Brasil? O el país del presente, no sabemos. Yo totalmente de acuerdo con Pablo, pero añado una cosa. Esta noticia no es solo malísima por el problema inmenso económico al que apunta, sino por el que Standard & Poor's enlaza, que es el problema político. Y yo, que no soy nada experta en temas económicos, cuando leo estos informes de Standard & Poor's y mencionan inestabilidad política, como por ejemplo pasó aquí cuando también se rebajó la nota de Estados Unidos en plena crisis fiscal del Congreso, con el cierre de la administración, que republicanos y demócratas no se ponían de acuerdo. Cuando Standard & Poor's menciona los problemas políticos o menciona la inestabilidad política, entonces la solución es muy complicada y eso es lo que está pasando en Brasil. No estamos hablando solo de un panorama económico, de ese frenazo importante que es muy difícil de resolver, sino al mismo tiempo una crisis de corrupción y una crisis de confianza en el propio gobierno. La presidenta Rousseff tiene ahora mismo una aprobación de menos de un 7% en 6-7 meses que lleva de segundo mandato, con toda la oposición de frente y toda esa inestabilidad política que se está creando en el propio gobierno de Brasil. Así es cuando más difícil es de solucionar las cosas. Por eso la noticia a mí me parece tan mala, porque no se presenta una solución fácil, porque hay que solucionar otros muchos problemas primero, como es la propia estabilidad del gobierno de Brasil. Y al parecer la noticia le cayó un poco de sorpresa al ministro de Finanzas brasileño y al gobierno en general. Ustedes no se vayan, ya regresamos a Club de Prensa. Regresamos a Club de Prensa. El león Cecil ha dado la vuelta al mundo. Esta noticia triste: el reino animal está de luto por la muerte de este gran animal, que era una celebridad en una reserva nacional en Zimbabue. Pues bien, el león Cecil fue cazado y murió de una manera agonizante por un cazador, un dentista de Minnesota, que ha admitido que fue quien en una cacería que él aparentemente no estaba enterado, que él era un león conocido y una especie pues muy querida por las personas que van a los safaris, pagó $50,000 y el león Cecil está muerto. El dentista de Minnesota está en graves problemas, incluso con la ley, porque al parecer sacó mediante pues, manipulación al león de la reserva antes de cazarlo. Es una noticia que ha tocado muchos corazones. Pablo, usted ha escrito también un artículo titulado Las 4 claves sobre la muerte de Cecil. Cuéntenos un poco cuáles son esas 4 claves. Sí, bueno, a mí es que la verdad que me gusta mucho, mis vacaciones favoritas son en África, en safari. De hecho, la primera vez que me fui, un amigo mío me dijo: haces muy bien con los animales, que son las únicas personas que te comprenden. Entonces, bueno, yo creo que esto, bueno, por un lado, demuestra el carácter brutal de algunos dentistas, no de todos, pero vamos, que creo que todos hemos sufrido. Pero por otra parte, bueno, hay que tener en cuenta, por ejemplo, una cosa. Quedan menos leones en el mundo que ballenas azules. Hay muy pocos leones. Estamos todo el día hablando de los elefantes, por ejemplo, elefantes africanos quedan unos 700.000, leones quedan 30.000. Entonces, bueno, esto es una cosa que influye mucho en todo esto. Por otra parte, el caso de Cecil
Ha tenido mucha fama porque este es un león que tenía un radiocollar que llevaba un biólogo de la Universidad de Oxford siguiendo durante mucho tiempo y que, bueno, que era un león muy espectacular con melena negra, etcétera. Pero lo que han hecho con él es cómo se cazan los leones en África. Es decir, en África los parques nacionales están rodeados de reservas de caza donde lo que se dedican es a poner cebos para que los leones, los machos, salgan y los maten. Porque están matando demasiados leones y no quedan leones suficientes. Entonces, bueno, este es el problema fundamental. Hay también otra cuestión que es un poco provocadora, pero tal vez este león, el hecho de que lo hayan matado pudiera ser un ejemplo incluso de uso sostenible de los recursos naturales. En el sentido de que era un león de 13 años. Un león de 13 años ya es un león viejo. Si un león, no me acuerdo exactamente porque lo doy en el artículo, pero hay estudios de cuánto, digamos, dinero genera un león a lo largo de su vida. Creo que son en torno a los 15.000, 20.000 dólares en términos de turismo. Si suma los 15.000, 20.000 dólares anuales por 13 años y le añade los 55.000 dólares de la matrícula, resulta que este león ha dado muchísimo dinero a Zimbabue. Evidentemente, de ese dinero que ha dado a Zimbabue, el 90%, el 80% se lo habrán quedado el director de la concesión de caza, el guía y el gobernador de la provincia, pero bueno, algo habrá quedado pues para el cocinero que le cocinaba al dentista de Minnesota y algo así. Entonces, bueno, es una situación muy compleja, pero de lo que no cabe duda, digamos, es que nos vamos a quedar sin leones, de eso sin lugar a dudas. ¿Le llama la atención la reacción mundial a la muerte de Cecil? Yo creo que la reacción mundial es entendible, la indignación por la foto que hemos visto todos de un león con personalidad, con tristeza, con cara muerto, pero cara de como que me mataron. Es impresionante. Cuando soy yo el que mata normalmente. Exacto, exacto. Mira, yo creo que estamos en un mundo en que no hay caza de animales grandes, hay compra de animales grandes. Los compran para matar. En este caso, uno de los hombres que manipuló el animal se llama Honesto. Bueno, y entonces ese hombre de Minnesota, y yo soy de ese sector de la sociedad, normalmente son personas honestas en el medio oeste, en este caso no. Yo creo que hay muy poca credibilidad cuando él dice que no se daba cuenta. El animal tenía collar, era obvio que tenía GPS, que era un animal de la reserva y no un animal. Y además su manera de cazarlo no era cazarlo en la selva, sino llegar hasta que llegue el animal y ahí matarlo de una manera muy brutal. Además, el cazador, llamado cazador, tuvo un problema antes, mató en Estados Unidos un oso ilegalmente y le recurrió una multa de $3,000 que para él no importa nada. Entonces es un ultraje todo esto. Una cosa que pasa bastante en África es que muchas veces a los leones se les mata sin salir del coche, porque están tan acostumbrados a ver gente que el cazador ni siquiera tiene que salir del coche para matarlos. Y una cosa que está, por ejemplo, ahora muy de moda en Sudáfrica es lo que se llama la caza enlatada, el can hunting, que es que crían leones en granjas, los sueltan y tú los matas. Claro. Esa es una caza legal, que por cierto a mí me ha sorprendido ver que en ese tipo de caza los principales mercados son Estados Unidos y España. Sí. Porque sabéis que en un principio se decía que el presunto asesino del león había sido un español y al final se ha descubierto que era este dentista de Minnesota, que por cierto vamos a mandar un mensaje de cariño a los dentistas porque Pablo les ha dado un palo a todos. Yo no creo que todos sean como este Walter Palmer. Algunos, tienes toda la razón. El mío no. A mí lo que me preocupa de este caso es que claro, nos hemos enterado porque este es el símbolo de Zimbabue y por eso todo el mundo se ha puesto las manos en la cabeza, pero esto pasa todos los días y no nos enteramos. Este es un conflicto brutal. En ese mismo parque fueron asesinados 23 elefantes bebé este mismo mes para ser vendidos en China y nadie supo nada. Esto pasa todos los días, es decir, la caza furtiva, sobre todo en África, sobre todo de leones, elefantes y rinocerontes, es una crisis internacional, como dijo Obama en la última visita a África, esta vez no, es una crisis de la que se están ocupando Bruselas y Washington
porque no solo es un asunto medioambiental, sino que este dinero muchas veces va a parar a grupos terroristas o a la guerrilla local, como Boko Haram, por ejemplo, en muchas zonas de África ahora está ganando dinero de esa parte de la exportación ilegal del marfil, por ejemplo. Es decir, este es un problema que a veces se nos olvida, o casi siempre se nos olvida al resto del mundo, pero todo el tráfico de vida salvaje en África es un problema que los gobiernos se han estado tratando de ocupar desde hace años y de repente salta a la prensa cuando es un león simbólico como este, pero el resto del tiempo se nos olvida. Y un gran negocio en particular en Estados Unidos, estas noticias le ha puesto el foco a los volúmenes que se manejan en ese negocio. No se vayan, ya regresamos a Club de Prensa. Regresamos a Club de Prensa. El Huffington Post publicó esta semana una noticia, una carta de un dueño de una compañía de propiedad raíz aquí en Estados Unidos que ha declarado que no quiere contratar para su compañía a los graduados de las universidades, de las mejores universidades de Estados Unidos, las llamadas Ivy League, entre las cuales está Harvard, Yale, Cornell, Columbia, entre otras. Según este dueño de la empresa, la gente de estas universidades son menos ambiciosos, tienen menos hambre de salir adelante, pertenecen a unas clases privilegiadas donde no consideran que tienen que hacer esfuerzos, no responden a los incentivos y son una aristocracia y no una meritocracia. Usted que es profesor de una universidad Ivy League, profesor Línguez, ¿qué opina de esta carta del dueño de esta empresa? Bueno, este es un típico artículo del Huffington Post que trata de decir algo que no es obvio, pero en realidad lo que es obvio es que los graduados de Harvard llegan a las empresas más grandes, ganan más dinero en finanzas, en las oficinas de abogados, todo lo que tú dices son el elite que van a ser elegidos por las empresas más importantes. Que hay una empresa como esta que dice no, que nosotros, como no somos de los top de las empresas, tenemos que ganar nuestra clientela con mérito, no con reputación o algo así. Entonces, por lo tanto, vamos a dar los trabajos a otras universidades. Bueno, eso está bien para esa empresa, pero para la mayoría de las grandes empresas financieras y de leyes, sí, van primero a los del Ivy League, no van a faltar trabajo a los Ivy League. 10 segundos, Pablo Pardo. Sí, yo creo que por parte de algunas empresas también, de algunos grandes bancos, sí que hay un intento como de diversificar y de que no todos vengan de Harvard, de Princeton, de Columbia, pero en general siguen siendo los que marcan la pauta, aparte también por las conexiones que se hacen en las universidades, en las grandes universidades. No Otros 10 segundos para Dori Toribio antes de... A mí empecé a leer el artículo y me parecía bien esa primera argumentación de contratamos a estudiantes que demuestren que aunque hayan venido de clases más bajas se han esforzado mucho. En principio me pareció interesante el argumento, pero creo que después empieza a desmontarse porque primero desprestigia a cualquier alumno de Harvard o de Yale, cuando no creo que sea así, creo que habrá muchos que también se esfuercen o que intenten sacar mejores notas aunque solo estén allí. Y luego, sobre todo cuando uno llega al párrafo final, que él mismo reconoce que, bueno, no es tanto que no queramos contratarles, como que ellos no quieren venir a esta empresa porque les pagamos menos. Entonces, bueno, aquí sería un poco el doble juego. Gracias a los tres, a ustedes los esperamos mañana en Club de Prensa.